punto importante respecto, como ya he mencionado años anteriores, en el apoyo de la monarquía. La monarquía actualmente, desde mi punto de vista y su figura y la figura del monarca es un símbolo de unidad. Nuestra monarquía actualmente nos aporta estabilidad, permanencia de unidad del Estado y un equilibrio en sus funciones. Considero, para concluir un poquito este primer apartado, que la monarquía y su rey, el rey Felipe VI, representan al país sin estar adscritos a ningún partido, a ninguna ideología, haciendo posible esto en comparación, por ejemplo, con una república que quizás no sería igual al estar más allegados a una ideología o a otra. Pues muchísimas gracias, María Teresa, y ahora doy paso a Carlos. Bien, sí, pues yo creo que lo primero que hay que plantearse es de dónde viene o cuál es el estado de la legitimidad de la monarquía como sistema. Eh, lo que se suele esgrimir, ¿no? desde el lado monárquico es pues que la legitimidad de la monarquía emana de la votación de la Constitución del 78 en el referéndum. Esto es un argumento ciertamente tramposo por varias razones, principalmente porque esa constitución solamente fue votada por las personas que ahora tengan 61 años o más, ¿no? Lo cual representa a una fracción bastante reducida de la población española actual. Eso por una parte, pero es que además eh, la aceptación de la Constitución por muchos sectores, incluso de la población española de aquel momento, no fue en realidad una aceptación activa de la monarquía como institución. En todo caso, fue una aceptación tácita, ¿no? Dentro de muchos sectores se entendió como un mal menor. Incluso el Partido Comunista de España pidió de forma táctica el voto a favor de la Constitución, como un estadio, bueno, intermedio entre la regresión o el progreso hacia algo que evidentemente no era perfecto, que era una monarquía constitucional, pero que suponía un avance democrático con respecto a lo que había antes. Y como el peligro de regresión era real, porque había fuerzas en la tiniebla que conspiraban para ello, pues se entendió desde la izquierda que se iba a aceptar de forma coyuntural la figura de la monarquía. Pero creo que estamos en otro momento histórico. Creo que ha cambiado el debate y han cambiado los parámetros en los que se desarrolla y han cambiado también las demandas de libertad y de democracia. Y por lo tanto, no digo que haya que proclamar la República mañana, pero creo que se podría ir abriendo este debate, ¿no? Y que se podría ir planteando, por ejemplo, un nuevo proceso constituyente, un referéndum, se podría ir hablando con las nuevas generaciones cuál es la forma de jefatura del Estado que queremos para el futuro, ¿no? Y Ujú. que no se decida solamente en base a los votos de las personas que tienen hoy más de 61 años. Pues muchas gracias, Carlos, y ahora pasamos con Joan Jordi. Adelante. Bien, Jaime, nos has preguntado sobre el estado de la monarquía, el estado actual de la monarquía. Y bien, el estado actual de la monarquía es que un señor es jefe de Estado porque es hijo de alguien. No voy a entrar en otros temas porque básicamente creo que este tema, el pensar que una persona es jefe de Estado, ¿por qué? Es hijo de otra persona o porque es hijo de alguien, básicamente anula todo. Es decir, en siglo XXI esto no debería ser así. Pero bien, tampoco ya digo, no quiero entrarme mucho a hablar de estos temas y sí hablar de soluciones. Hablando del momento actual que hay en España, sí que es verdad que hay una monarquía que a muchos no les gusta, pero que a muchos también les gusta. Así que la única manera de salir de esto es intentar usando y haciendo un referéndum. Un referéndum donde sepamos básicamente qué porcentaje de la población quiere seguir con una monarquía y qué porcentaje de la población quiere seguir con una república. Porque básicamente es la única forma que tenemos la única forma que tenemos de saber si en España hay una mayoría de gente que realmente quiere una monarquía. Básicamente, un referéndum iría muy bien. Es decir, muchas veces escucho muchas voces que son antirepublicanas, perdón, que no quieren hacer un referéndum o no quieren preguntar por esto y además
dicen que no es legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si pensáis una cosa, si lo pensáis bien, es que hacer un referéndum donde la parte republicana puede defender lo suyo y la parte monárquica puede defender lo suyo, es básicamente higiene democrática y es básicamente que la gente y que las personas puedan opinar y que puedan decir la suya. Además, también por la propia monarquía le iría bien hacer un referéndum, ya que básicamente ahora, en un momento donde no se sabe muy bien, porque que el apoyo de la monarquía crezca, yo no lo tengo tan claro. Pues bien, en un momento donde no se sabe muy bien qué apoyo tiene la monarquía, que ahora mismo hacer un referéndum y que de repente gane la opción monárquica, porque podría pasar, legitimaría a la monarquía, porque lo necesitan. Así que creo que el estado actual de la monarquía es que hay un señor que es, este ya es mi punto de vista, que es jefe de Estado por ser hijo de alguien y que por otra parte, pues que una solución al intentar ver qué futuro podemos tener es un referéndum. Termino con una pequeña cosa. Creo que una república no es ni de izquierdas ni de derechas. Ser republicano es ser republicano. Es decir, aquí no tenemos que entrar en estos temas porque tú puedes querer la libertad económica, puedes querer también que las empresas tengan más importancia, pero a su vez ser republicano. Y realmente Estados Unidos es una república, que yo sepa, y muy comunistas ni de izquierdas no son. Pues muchas gracias, Joan. Y ahora vamos con Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que si analizamos el estado actual de la monarquía, hay que entender que la monarquía está en un proceso de renovación interna, están nuevas caras, ¿no? La abdicación del rey Juan Carlos, que dio lugar a la llegada al trono de Felipe VI, pues hombre, es un reflejo claro de que es una renovación. Yo creo una renovación necesaria, ¿no? El rey Juan Carlos hizo lo que hizo para bien la transición, pero yo creo que estaba muy quemado como figura y a pesar de que en aquel momento no habían salido todavía los escándalos que han salido ahora, ¿no? Los supuestos escándalos, mejor dicho. No obstante, yo creo que la monarquía, más allá de que pueda tener un papel medianamente simbólico a nivel político, yo creo que como poco es un garante de estabilidad, ¿no? Y yo creo que en España la estabilidad es algo preciado, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, los independentistas se centren sus críticas en la monarquía, sea la monarquía una de sus dianas. Lo es porque, como digo, es un garante de estabilidad, es un garante de que España como nación va a mantenerse unida, al menos ya no hablamos de Estado centralizado o descentralizado, pero sí en cuanto a nación unida, una única nación, ¿no? Por lo tanto, es un garante de estabilidad. Y como digo, ¿no? Una renovación, nuevos rostros. Felipe VI creo que es un rey muy bien preparado. Y también quiero, desde mi punto de vista, es muy importante recordar el papel que tiene la monarquía en cuanto a asuntos exteriores se refiere, ¿no? A relaciones exteriores, relaciones con otros países, especialmente en Latinoamérica. Creo que la monarquía tiene un papel esencial. Por lo tanto, la monarquía creo que está mejor que hace unos años porque hay una cierta renovación, hay un cierto aperturismo que creo que es evidente. Felipe VI es un rostro, me atrevería a decir, más cercano y mejor preparado que el rey Juan Carlos y por lo tanto es una renovación que continúa y que no a pesar de no por ello la monarquía ha perdido su papel como garante de la estabilidad en nuestro país. Pues muchas gracias y ahora vamos con Luis. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, la monarquía en España tiene un componente histórico innegable. O sea, desde que se produce la unión dinástica de los reyes católicos a finales del siglo XV, aunque la monarquía en España ya tiene precedentes incluso en los visigodos, ha estado acompañando, la historia de nuestro país a lo largo de estos siglos, con todas las revoluciones y con todos los cambios políticos que ha habido, ¿no? Hemos tenido 2 restauraciones borbónicas, la última en la transición española, cuando se promulgó una constitución que en efecto, en esta constitución española al rey se le define como el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Lo cual es una figura que, por supuesto puede ser criticable, incluso planteable su sola existencia, la existencia del rey, pero ante planteamientos como los que hace Joan Jordi Abertín sobre un referéndum entre monarquía y república, muy bien hablar sobre higiene democrática, pero es que la ley es la ley, ¿no? Y este título segundo de la Constitución, donde se define, la corona, pues solamente puede ser reformado mediante el método agravado de la Constitución, ¿no? Que es algo perfectamente posible. Es cierto que la monarquía en España durante estos últimos años ha sufrido escándalos, en mi opinión, indignantes, muchos de ellos. O sea, los últimos que hemos visto han sido, por ejemplo, de todas formas, yo también a veces creo que
que no hay nadie más republicano en España que algunos miembros de la familia del rey. Porque también algunos escándalos pues de los sobrinos del rey Felipe saltándose las restricciones de movilidad y yéndose en Semana Santa fuera de Madrid, pues son algo que a los ciudadanos nos parece inexplicable, ¿no? Yo creo que la monarquía a día de hoy, pese a todo, sigue siendo una institución muy bien valorada por los ciudadanos, aunque no haya ningún referéndum ni pueda haberlo tal y como están las leyes, sin que se reforme la Constitución, y estaría bien de todas formas que el CIS planteara a los ciudadanos, bueno, cuál es la opinión que tienen sobre la monarquía, porque desde el año 2015 no se pregunta la valoración que se tiene de esta institución en la encuesta del CIS. El último dato que tenemos es del año 2015 en el que los ciudadanos le daban un 4,34 a la monarquía, le daban un suspenso. Es verdad que también era en otro momento, en otra coyuntura un poco distinta de la actual, pero es que la monarquía en España ha gozado de una popularidad increíble. En el año 95 esta nota era del 7,5. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Creo que en España la monarquía evidentemente no es el problema no es la causa de los problemas que tenemos. De hecho, según los españoles, es el problema número 31 de los 38 problemas que preguntan en la encuesta del CIS. Este dato sí que es más reciente. Pero sí que es verdad que es legítimo plantear la existencia o la permanencia de la figura del rey. Ahora bien, hay que reformar la ley, la Constitución, por los métodos correspondientes. No se puede plantear un referéndum monarquía-república sin hacerlo por los cauces legales por los que hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias, Luis. Y ahora vamos con Julio para terminar este primer bloque. Muchas gracias, Jaime. A ver, yo considero que el estado de la monarquía actualmente en España es algo que es digno de estudio, ¿no? Ha sido, a mi juicio, casi una carrera de resistencia, ¿no? Por parte de dos corredores a los que yo creo que no les quedan muchos kilómetros y que ya acumulan algún positivo por dopaje que otro. Es decir, el cuento de la transición que tanto ayudó a alicatar y apuntalar la imagen del rey Juan Carlos tiene cada día menos vigencia. Es decir, imagen de ello son los sondeos que vemos muchas veces que se publican por parte de numerosas encuestadoras. Ahí no estoy de acuerdo con la compañera, donde la República es clara preferencia para el conjunto de los españoles, llegando a la diferencia en este verano cuando todos los escándalos casi a los 15 puntos. La monarquía, como mucho, se está acercando al empate técnico en términos de demoscopia. Y yo ya como republicano creo que no podemos dejar pasar ahora mismo la oportunidad que el panorama político actual nos ofrece, ni dejar de presionar para que se cumpla algo muy simple, ¿no? Que es ese principio democrático del derecho de toma de decisiones. Teníamos otro día una asamblea con otras organizaciones de izquierdas y un compañero comentó una idea con la que me quedé, ¿no? Y es que el rey ya, o la figura del rey, sea uno sea otro, ya no es el campechano que en el 81 cogió el teléfono y acalló los tambores de guerra. O sea, ahora el rey es un niño mimado que ha perdido absolutamente todo el rédito de su padre. Entonces, a ver, yo creo que para terminar, ¿no? Y respondiendo a lo del estado de la monarquía actualmente, el estado de la monarquía, como republicano, para mí, es completamente prometedor. Pero yo, si fuera monárquico, estaría bastante preocupado porque la figura del rey se diluye cada día más en un fango de corrupción y de extrema derecha. Pues muchas gracias, Julio. Y ahora, pasando del estado de la monarquía, quiero preguntaros sobre el futuro de la propia monarquía. O sea, ¿cómo veis el futuro de la monarquía en España? ¿Qué creéis que va a suceder de aquí a 10 años vista en la jefatura del Estado de nuestro país? Así que empezamos otra vez con María Teresa. Y antes de dar paso, perdona María Teresa, quiero aclararos que también podéis responder unos tertulianos a los otros, al igual que responder a la pregunta, ¿vale? Estupendo. Entonces yo voy a hacer un mix entre la pregunta y responderos. Así aprovecho mi minuto y medio. Yo quiero decir, como hablábamos antes en el punto anterior, quiero decir que es cierto que más adelante, y en eso estoy de acuerdo con la mayoría, podemos consensuar por un referéndum, una consulta a los ciudadanos, porque también yo creo que eso es la democracia. No vivimos en un estado democrático y yo creo que eso es un ejercicio también de democracia. Creo que a lo mejor en este momento no es el momento
perfecto, quizás más adelante tenemos que seguir consolidando en estos momentos la democracia y entiendo, como lo ha mencionado algún compañero, la república como forma de gobierno, no como algo que identifica una idea política u otra. Una república puede ser de derechas y de izquierdas. Yo creo que el error está en relacionarnos, lo dice una monárquica, con una idea u otra. Yo creo que eso es como base, hay que tenerlo claro. Hablando del futuro, yo creo que la monarquía en Felipe VI se ha renovado, y efectivamente mantiene esa estabilidad. Tenemos futuro porque hay una princesa, se está formando, por ejemplo, en el caso del futuro es la princesa Leonor, se la está formando, está dando sus primeros pasos para que llegue a representar al Estado español. Yo creo que es el futuro de una monarquía renovada y que se debe un poquito acotar a los tiempos nuevos y a la sociedad. Entonces yo considero que el futuro de la monarquía, y valga la redundancia, pasa por mantener nuestra monarquía, por reforzarla y por defenderla por parte y reforzarla por los ciudadanos, pero también por las instituciones. Pues muchísimas gracias, María Teresa, y ahora vamos con Carlos. Eh, sí, pues siguiendo un poco el esquema hegeliano, ¿no? Jorge y Luis han planteado dos tesis y yo pues voy a actuar un poco de antítesis ahora y a ver si entre todos podemos llegar a una síntesis, ¿no? Decía Jorge que la monarquía es, bueno, en algunos aspectos deseable porque trae estabilidad. Y bueno, eso puede ser cierto en términos prácticos, ¿no? Pero también creo que es una línea argumental bastante peligrosa, porque realmente equiparar o hacer esa asociación entre la reducción de la participación ciudadana en la vida política y el aumento de la estabilidad es realmente la línea argumental que han seguido todos los regímenes autocráticos eh, para auto afianzarse en el poder, ¿no? Para justificarse. Por lo tanto, obviamente no estoy diciendo que Jorge sea un peligroso autócrata o filodictador, pero lo que estoy diciendo es que es un argumento que sigue una línea que es peligrosa, porque abre un espacio que semánticamente es peligroso, ¿no? Porque se hace una asociación eh, argumental entre dos términos que en realidad no tienen tanto que ver. Y luego decía también Luis que la monarquía se tenía que respetar porque es lo que dice la ley. Bueno, estamos yo creo que todos de acuerdo en que no hace falta pegar tiros, incluso si eres republicano, existen los cauces en el panorama actual para poder pues, dirigir nuestras propuestas por vías consensuadas y ir hacia un referéndum, hacia una república o hacia lo que sea. Pero, claro, ¿qué entendemos como legitimidad, no? Como legitimidad en el marco de un sistema democrático, la legitimidad, o tal y como ya la entiendo que debería ser de forma ideal en un sistema democrático, sería la aceptación activa, no tácita, sino activa de los gobernantes hacia de los gobernados hacia los gobernantes. Entonces, por lo tanto, si la legitimidad de una institución llega a un punto en el que solamente es legal, que no tiene una legitimidad que emane del ámbito popular, entonces esa institución está abocada y, respondiendo a tu pregunta, se dirige inexorablemente hacia su muerte, hacia la implosión. Entonces, pues eso es lo que creo. Creo que es hacia lo que camina la República, porque además creo que la tendencia también hay que analizar por generaciones. Creo que los jóvenes cada vez son más republicanos o menos monárquicos. Pueden no ser nada, pero cada vez son menos monárquicos. Eso sí que lo creo. Pues muchas gracias, Carlos, y vamos con Joan Jordi. Muy bien, pues después de escuchar tanta teórica será difícil hablar después del compañero, pero bueno, a ver, antes de responder un par de cosas, es decir, la primera es que he escuchado, alguien ha dicho, perdonad que aún me estoy aprendiendo los nombres, alguien me ha dicho que la mejor forma que el rey está muy preparado y que se está preparando también a las hijas del rey, bueno, pues la mejor forma que tiene la monarquía
para demostrar que está preparada es pues convocando que ellos mismos digan que quieren someterse a rendir cuentas a la población. Que ellos mismos lo digan, que ya que están tan preparados, ya que se pagan estudios tan caros, pues que lo digan, que hagamos un referéndum y vamos a ver si eso pues nos ayuda a continuar con la monarquía, ¿no? La mejor forma de valorar la monarquía es que los ciudadanos voten. Y si los ciudadanos voten, sabremos realmente cuándo de valorada está la monarquía y cuándo hasta de útil puede ser para la población que haya una monarquía. Después, otra pequeña cosa, es decir, han comentado que el rey da estabilidad y que la monarquía ayuda a la unidad de España. Bien, yo soy de Cataluña, yo vi qué pasó el día que salió el rey de España a dar un discurso el 3 de octubre, que es que se fabricaron un montón de independentistas ese día gracias al discurso que hizo el rey. Si en el resto de España, pero al menos en Cataluña, aquí la monarquía no está muy bien vista y no es precisamente culpa de los independentistas. Falta también un poco de autocrítica a veces por parte de esta institución. Y después, para hablar un poco del futuro de la monarquía. Bien, yo no quiero ser pesado porque ya sabéis, he estado comentando en todo momento que el futuro es que la población decida si quiere una monarquía o no, que tanto republicanos como no monárquicos decidan y que hagamos debates de este estilo para intentar convencernos unos a otros de que hay un modelo que puede ser mejor que otro o básicamente que ya toca que haya una república o que haya una monarquía. Es decir, creo que lo que toca en un futuro es quitarse etiquetas también, es intentar cambiar un poco la forma en que estemos viendo este debate desde hace muchos años y empezar a ver que es un debate que va más allá de ideologías y que básicamente es para que no nos va a afectar tampoco directamente, pero que básicamente pues es como queremos que un jefe de Estado pues que no sea por sangre, que sea por méritos y que sea porque la gente le vote o por cualquier otro tipo de funcionamiento que pueda haber. Pues vamos ahora con Jorge. Bien, yo el futuro que le auguro a la monarquía en los próximos 10 años, incluso 20, es que se va a mantener. Lo auguro por varias razones. Creo que, bueno, primero, el referéndum no es un clamor. Puede ser un clamor entre ciertos sectores de la población, pero no lo es, o la proclamación de la República al menos no lo es como si lo podría ser si lo fue en el año 1931. Creo que lo decía antes Luis, y es cierto, hay otras prioridades. Eso no quiere decir que el debate tenga menor importancia, pero yo creo que los partidos políticos no se van a meter en fregados si el referéndum o la proclamación de la República, el deseo de que se proclame la República no es un clamor, como digo. Además, creo que hay un factor importante. Más allá de que el centro derecha siempre vaya a apoyar la monarquía, el PSOE siempre la va a apoyar. Ya la ha apoyado ahora, posiblemente en el contexto menos propenso para hacerlo, que es en un gobierno con Podemos apoyado por nacionalistas. Y siempre lo va a apoyar. Y yo reitero la idea de que si lo apoya es porque la monarquía es un garante de estabilidad. Y yo lo considero así, de verdad, porque no hay lealtad institucional. O sea, estaría muy bien plantear una república, pero yo creo que no hay lealtad institucional. Por ejemplo, hablaba ahora nuestro compañero Joan Jordi del discurso que pronunció el rey, y discurso que yo seguí con atención el 3 de octubre de 2017, después de la celebración del referéndum del 1 de octubre de aquel mismo año. Es un discurso que yo creo que es el discurso que tiene que hacer el rey en ese momento, cuando desde una parte del Estado, desde una institución, que en este caso la Generalitat, aunque ese es otro debate, no hay una lealtad institucional, el rey no puede hacer otro discurso más que exigir que se cumpla la ley, ¿no? Yo creo que al final las leyes son el rule of law, es la base del Estado, es la base de la democracia liberal. Por lo tanto, yo creo que la monarquía se va a mantener durante los 10 próximos o 20, 30 años. Como digo, el referéndum no es un clamor. Además, decía Carlos, y es verdad, o puede que no, pero yo creo que sí que es verdad, entre los jóvenes cada vez hay menos monárquicos, ¿no? Pero cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay más gente mayor, y la gente mayor lo que menos le interesa, me da la sensación, son los cambios bruscos, ¿no? Aunque sean en cosas más, bueno, que pueden considerarse sencillas incluso, ¿no? Como un modelo de Estado, pero yo creo que no lo es. Por lo tanto, yo creo que la monarquía tiene futuro. Además, digo, bueno, reitero la idea que creo que es clave para el país, aunque sí que auguro que será una monarquía más transparente. Creo que desde los poderes políticos, desde los poderes legislativos se presionará para que convertir a la monarquía en una institución más transparente y quizás más cercana a la población. Pues muchas gracias, y vamos ahora con Luis. Bueno, yo de aquí a 10 años realmente no veo que vaya a haber mucho cambio en la monarquía.
Lo que sí que creo es que, evidentemente, tratará de afianzarse y probablemente lo consiga. Porque, bueno, la clase política en España está muy denostada por una serie de razones y a una gran parte de la ciudadanía lo último que querría ver sería ver a un político como jefe de Estado. De todas formas, yo creo que el referente, y yo creo que este es el principal obstáculo que tiene el republicanismo en España, que es tener como referente y como leitmotiv constante a la Segunda República Española. Un régimen que empezó con una inestabilidad política tremenda, que ha quedado idealizado, pero de una forma fantástica por parte de la izquierda y que acabó en una fratricida guerra civil, pues no puede ser ejemplo de nada, ni mucho menos tampoco ejemplo democrático, que no lo fue. Bueno, por otro lado, respecto a lo que decía mi amigo Carlos Portoles, bueno, yo, Carlos, lo que creo es en el positivismo legal. O sea, yo creo que, mira, la ley es la ley. O sea, dura lex, sed lex. Se puede plantear, por supuesto, la monarquía, y es positivo en una democracia que se haga. Faltaría más. Pero también, eh, para ello, de verdad, lo que decía antes, o sea, también habría que reformar el título segundo de la Constitución española, mediante la reforma agravada que aparece también en la Constitución. Eh, y además, Carlos, la monarquía en España tiene una legitimidad popular, la que le dieron los españoles en el referéndum constitucional de diciembre del 78, mayoritariamente. Es la, es la forma política del país. Pero que insisto, si los republicanos en España son mayoría un día en el Congreso de los Diputados, se puede reformar por los cauces legales sin ningún tipo de problema. Respecto a lo que decía Julio, bueno, yo creo que al rey no se le puede calificar de niño mimado, como él decía, ¿no? Y tampoco creo que la corrupción afecte al actual rey. Felipe VI ya renunció a la herencia de su padre, y pese a las vinculaciones con una supuesta extrema derecha que mencionabas antes, bueno, yo creo que no hay nada más alejado de la realidad, porque el rey ha tenido una actitud de verdad, durante estos 7 años de reinado ha mantenido una actitud de absoluta neutralidad política, en todos los casos. Eso sí, no se puede confundir la neutralidad política con el cumplimiento del ordenamiento jurídico, que es lo que pasó, que es lo que el rey instó a hacer en el famoso discurso del 3 de octubre de 2017. Y ya para terminar, respecto a lo que decía Joan Jordi, que me parece muy interesante, bueno, muchas veces al rey Felipe, desde ciertos sectores de la izquierda más radical y republicana, se le califica como de el preparado, ¿no? El rey preparado, porque parece que es el único argumento que, bueno, que tienen los que defienden la monarquía, pues para defender la presencia de un rey. Eh, bueno, oye, el rey en España, y esto es un hecho, recibe una formación precisamente con vistas a ser el jefe del Estado desde su más tierna infancia. España nunca había tenido un rey que fuera universitario, que tuviera una carrera. En este caso, el rey es licenciado por Derecho en la Universidad Autónoma, además de tener un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, y es capitán general de las Fuerzas Armadas, como todos los reyes, además de hablar inglés, de hablar francés, de hablar catalán, de una formación que ya me gustaría ver a mí algún político que se presentase unas hipotéticas elecciones republicanas, pues que tuviera. Bueno, por supuesto, es legítimo de verdad debatir sobre la monarquía y la república. Faltaría más. Pues, muchas gracias, Luis, y ahora ya vamos con Julio. Gracias, Jaime. Bueno, a ver, yo creo que, a mi juicio al menos, yo creo que el futuro de la monarquía en España se resume fácilmente en una palabra de, a ver, no voy a hacer el lío, pero de 8 hay en letras, república, ¿vale? Yo creo que la monarquía, pese a haber intentado pasar por un lado de cara, ¿no? Durante los últimos 40 años, realmente, cada día se encuentra más y más dañada como institución y negarlo sería negar la realidad. Es decir, como decía Joan Jordi, cada día que pasa surge un nuevo republicano. Un nuevo republicano que está harto de oír que la Casa Real es garante de estabilidad y democracia, mientras a los príncipes se les paga una luna de miel de $500,000 con dinero corrupto. O un nuevo republicano que día tras día escucha que el rey es el catalizador de la voluntad de todos los españoles, que es uno de los pocos argumentos que hay a su favor, pero ni a él, ni a vosotros, ni a ti, a cualquiera de las personas que nos escucháis, os ha preguntado nadie si queréis monarquía o república en nuestro país, porque esa opción no se ha planteado nunca. Eso sí, siendo ambas opciones completamente legítimas, pero si son elegidas directamente por el pueblo. Y si no tuvieran tanto miedo de que el chiringuito de la Casa Real se desmonte, nos preguntarían. Pero es que no va a pasar. Por eso Suárez, citando sus propias palabras, nos metió con cuña
al rey en la ley de la reforma política del 78. O por eso Sánchez, que vive amedrentado, ¿no?, por ese ente ulterior que son los varones del PSOE, no se atreve tampoco a preguntarnos sobre el modelo de Estado. Porque es que en España somos más. Y porque la monarquía ya está sucia. Y porque saben que si nos preguntan, se van y no vuelven. Yo creo que además la monarquía en España eh, tiene las patas muy cortas, ¿no? Y si el rey es tan patriota, que nos mire a los ojos y que nos pida el voto. Que creo que ya ha quedado claro que a mí no me gustaría, pero le votarían bastantes millones de personas. Pero que no se nos pida, que nos creamos, que está legitimado por el pueblo cuando solo quedan vivos un 20% de las personas que votaron la Constitución del 78. Un 20% de 47 millones de españoles. Eso es una barbaridad. Ya tomando la palabra, por ejemplo, lo que decía Charlie, yo estoy completamente de acuerdo, y es que la legitimidad de una institución debe siempre de nacer del pueblo. Y respondiendo al otro compañero, perdona, pero que no estoy acostumbrado yo al Skype y aquí no veo los nombres, yo creo que sí que es verdad que desde la izquierda tenemos que abandonar el discurso segundo republicano, ¿no? Y empujar hacia una nueva república, pero tampoco me parece bien mentir y difamar la Segunda República tachándola de antidemocrática, solo por intentar defender a una institución anacrónica. Y por mi parte eso sería todo en este punto en lo relativo al futuro de la monarquía en España. Muchas gracias, Julio. Y bueno, hemos estado hablando sobre el estado de la monarquía que tenemos actualmente en nuestro país, y nuestros tertulianos también han opinado sobre el futuro que tiene la monarquía en nuestro país y cómo ven las posibilidades de la monarquía. Y ahora, para ir terminando la tertulia, probablemente todas las personas jóvenes que nos están viendo, como es esta red de podcasting, se preguntarán cuáles son las propuestas que traen hoy aquí, ¿no?, nuestros tertulianos, tanto independientes como de distintos partidos políticos que vienen de nuevas generaciones y de rebeldía para el modelo de Estado de nuestro país. Así que a los tertulianos os quiero preguntar qué propuestas tenéis hacia el modelo de Estado de España. Y volvemos con María Teresa. Adelante, María Teresa. Gracias. Bueno, pues yo el modelo que considero más adecuado y beneficioso es el que venimos teniendo, el que está reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución española. Tenemos un Estado social y democrático de derecho, donde tenemos como forma política una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria representa a todo el Estado español dentro y fuera de nuestras fronteras y a su pluralidad de identidades. Ejerce un control en la legalidad democrática y ofrece un equilibrio también de funciones, y tiene una capacidad, yo considero, de regeneración constante. Es cierto, como ha dicho un compañero, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, tiene que ser un poco más cercana, más transparente, un poco lo que va pidiendo la sociedad, porque la sociedad está en continuo cambio, y como la monarquía se va regenerando, también se tiene que acercar a lo que piden los ciudadanos. Yo considero que en este modelo la monarquía no es un problema para nuestra sociedad actual. Es verdad que necesitamos saber qué posición tienen los ciudadanos, porque como ya hemos mencionado en el primer punto, no tenemos datos muy actualizados en las últimas encuestas. La monarquía ha sido aplaudida y reconocida durante años. Es verdad que ha tenido una temporada un poco convulsa, pero con el reinado de Felipe VI y su regeneración, esa tendencia ha ido aumentando. Yo creo que no debemos de caer en el error de atacar a la monarquía, porque al final da la sensación a veces que se ataca a la monarquía como ataque a España como Estado y como unidad, y no creo que debemos caer en ese error. La monarquía al final es unidad, y yo creo que el problema de España en este momento no es la monarquía, como hemos hablado antes, que sí que podemos preguntar a los ciudadanos. Es un claro ejemplo de democracia, en eso sí que estoy de acuerdo. Y a mí me gustaría concluir diciendo que lo que no podemos es politizar la monarquía. No debemos caer en ese intento de politizar demasiados ámbitos de la sociedad. Pues muchas gracias, María Teresa. Y ahora vamos con Carlos. Bien, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con algo que ha dicho el compañero de rebeldía. No creo que seamos más, no lo creo. Creo que si hubiera mañana un referéndum monarquía-república, creo que ganaría la república, la monarquía, porque además creo que hay muchas fuerzas políticas que empujarían para ello.
Y también creo que el planteamiento inmediato de una república o la abolición de la monarquía no es algo prioritario, no es algo políticamente prioritario ahora mismo. Yo soy republicano, como se ha podido ver a lo largo del debate, pero creo que en todo caso el planteamiento de una república, o por lo menos de un proyecto alternativo a la monarquía, que no tiene por qué ser una república entendida en términos tradicionales, en todo caso sería prioritario abrir un ambiente que fuera propicio para introducir paquetes de reformas ambiciosas del sistema en su conjunto, de renovación. Bueno, el argumento de que la legitimidad de la monarquía emana del referéndum del 78, precisamente el problema principal de la monarquía como institución es que su legitimidad emana exclusivamente de un referéndum que se ha votado solamente de personas que tienen más de 61 años. Y además que muchas personas aceptaron dentro de un paquete, aceptaron la monarquía de forma tácita, no concreta, no activa, dentro de un paquete. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que se puede avanzar, estamos hablando a muy largo plazo, pero se podría avanzar hacia un proyecto de, pues por ejemplo, de una república federal, donde entraría también, por cierto, una reforma del sistema territorial. Es que el planteamiento de un nuevo sistema no implica, el republicanismo no es antimonarquismo. Yo no tengo nada contra el rey Felipe VI, pues sí, yo me tomaría una caña con el rey Felipe VI realmente. Pero es que ese no es el problema de fondo. El problema no es el antimonarquismo, el problema es plantear una alternativa viable y concreta, y que no fuera simplemente quitar al rey y que cada 6 años elijamos a un jefe del Estado que haga exactamente lo mismo que está haciendo el rey. No, es abrir, pues eso, un nuevo proceso constituyente, donde también, bueno, dura lex et lex, como si la ley fuera Dios, ¿no? Como si fuera un ente abstracto que no tiene ninguna relación con la realidad material. No, es que la ley emana de la realidad material, y las leyes no son las mismas en España que en Rusia, porque la sociedad no, y el sistema económico y la forma en la que se distribuyen la realidad material no es la misma en Rusia que en China que en España, ¿no? Y por eso la ley se amolda, se hace en base a esa realidad material de donde emana todo. Eso quizás es por mi vena más marxista, pero me vais a perdonar. Y bueno, pues básicamente es eso, abrir un proceso constituyente donde se replanteen muchas cosas, no solamente la monarquía, se replantea la República Federal como forma de abrir el debate también de la cuestión territorial, se replantee cambiar la ley electoral, el sistema de representación, todo. Que por ejemplo haya más representación local en el Parlamento, un sistema por ejemplo parecido al de Nueva Zelanda. Creo que sería interesante abrir esos debates, pero bueno, son cosas muy grandes como para poder abordarlas todas ahora. Entonces dejo esas pinceladas, ¿no? De que el fin de la monarquía no es prioritario, tanto como en general hablar de hacer incisiones en nuestro sistema en general para renovarlo. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con Joan Jordi. Hablando antes del modelo de Estado, creo que sería interesante, como ha dicho el compañero ahora mismo, es decir, abrir un proceso donde podamos intentar ver qué modelo de Estado podría ser el mejor y básicamente también en cuál la ciudadanía se sentiría más cómoda. Evidentemente, con lo que hace habría una elección presidencial y la República Federal a mí también me parecería una buena opción, pero bueno, también como soy un pesado y soy un plasta, pues seguramente yo acabaría diciendo, pues lo sometemos a referéndum y a ver qué modelo de Estado quiere la población y qué modelo de Estado la población se siente más cómoda. Después, ya pasando a responder un poco de lo que se ha dicho antes, quiero decir una cosa que, bueno, creo que lo ha dicho alguien, que es, y lo quiero remarcar, ¿no? La monarquía no es España. Tú puedes criticar a la monarquía y por eso no significa que estés criticando a España. Tú puedes ser crítico con la monarquía y por eso no dejas de ser más o menos español. Es decir, la monarquía no es España. Y es cierto que se está politizando, pero precisamente se está politizando a causa de que partidos ultras usan al rey para hacer campaña electoral. Es decir, la monarquía está politizada porque hay partidos ultras, no el PP, sino partidos ultras, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad, que están usando el rey en sus mítines y en sus campañas. Es decir, ¿cómo no se va a politizar la monarquía si lo están haciendo los propios ultramonárquicos, por decirlo de alguna forma? Después, ha habido un compañero que ha dicho que no quieren que un político sea jefe de Estado. A ver,
yo ahora ya voy a hablar desde mi punto personal, que no quería hablarlo mucho, pero bueno, al final pues esto es un debate y todos vamos con argumentos y tal. Yo creo que, a ver, que vale, que un político a lo mejor no está bien visto, pero un señor que nadie le vota y que está allí por sangre, no sé si es mejor que un político. Es que yo siempre lo digo, si el señor Felipe quiere ser jefe de Estado, pues bueno, si vamos a una república, pues que se presente a las elecciones y que a lo mejor gana y escucha y no pasaría nada porque tiene los votos de la ciudadanía y no hay nada que legitime más que los votos de los ciudadanos. Y eso creo que no es extraño, de hecho creo que debería ser normal. Y acabo ya diciendo que, bueno, dos cosas, que si el rey lo ha hecho bien, pues bueno, que se presente. Y para acabar, a la compañera del PP en una intervención ha dicho que en un futuro se puede plantear un referéndum, así que bueno, ya al menos hemos logrado algo hoy y a ver si hay suerte en un futuro y que no sea tampoco muy lejano, que esto también nos van diciendo, ahora no toca, pero ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos, y al final no lo haremos nunca, pero espero que acabamos logrando este referéndum. Sí, muchas gracias, Joan, y vamos ahora con Jorge. Bueno, como modelo de Estado, yo prefiero república a la monarquía, ¿no? Me parece que la república como modelo de Estado es un modelo más democrático bueno, mejor, ¿no? Como tal, más adaptado a los tiempos actuales, porque cuenta con esa legitimación ciudadana constante, ¿no? Pero es verdad, y lo decía antes Carlos, yo no creo que, por ejemplo, la proclamación de la República, una supuesta proclamación de la Tercera República, sea la solución a los problemas políticos de España, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ¿no?, que querría una república como modelo de Estado utópico por delante de una monarquía, pero atendiendo a la situación actual en España, no lo veo factible. Quiero decir, ya lo he repetido en mis anteriores intervenciones, ¿no? Creo que es necesaria lealtad institucional de todas las partes, de todas las instituciones, a nivel local, a nivel autonómico. Creo que es muy difícil instaurar una república sin lealtad institucional. Esto no quiere decir que los partidos o las personas que defiendan la separación de sus comunidades de España no puedan defenderlo, ¿no? Pero yo creo que una república sin lealtad institucional no es factible, ¿no? Y también creo que la república debería alejarse, una supuesta república debería alejarse de juliganismo y amarillismo político. Eso es algo que a mí, algo que sinceramente me despierta dudas, ¿no? No estoy seguro yo de que en España una supuesta república, el jefe de Estado, conociendo a los españoles, se alejase de ese juliganismo tan característico en la política actual, ¿no? Por tanto, bueno, yo apuesto ahora mismo, siendo realistas y tal y como es la situación de nuestro país, apuesto por una monarquía más transparente, una monarquía que no esté politizada, que es algo clave. Es verdad que lo decía Joan, ¿no?, cómo ciertos partidos utilizan a la monarquía a nivel electoral para obtener réditos electorales. Yo creo que eso es un error tremendo. No sé si se piensan que de esa forma van a apoyar o van a ayudar a la monarquía. Yo creo que hacen todo lo contrario, consiguen que todas las personas que están en contra de ese partido empiecen a mirar a la monarquía con mayor recelo. Por lo tanto, yo creo que es necesaria una monarquía más transparente, una monarquía no politizada, que yo creo que es de hecho una de las claves del éxito de la monarquía actual, ¿no? Como su simbolismo a nivel político es lo que hace que goce de cierta popularidad, de cierto apoyo entre los ciudadanos españoles. Estoy seguro que si la monarquía estuviera más inmersa en temas políticos, pues no gozaría de tal apoyo, ¿no? Y bueno, una monarquía, claro, acorde a las leyes y que garantice, como digo, la estabilidad, porque yo creo que es algo clave, ya no solo a nivel, para pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Pero es clave para el progreso de un Estado, de una nación, para generar riqueza, es clave para que un Estado sea desarrollado, y así lo reflejan los datos, ¿no? Hay muchos países desarrollados y estables donde hay monarquías y otros donde hay repúblicas y no son estables y son países menos desarrollados. Quiero decir, y voy concluyendo, el debate monarquía y república no siempre es monarquía más pluralidad o más democracia o más más bienestar ciudadano, que es los términos en los que los quieren plantear algunos, sino que es un debate muy amplio que yo creo que no se planteará como tal en un referéndum en los próximos años, porque no es un clamor, como ya he dicho previamente. Pues muchas gracias, Jorge. Ahora vamos con Luis. Bueno, es cierto que la Constitución española se votó hace 43 años. O sea, que la gente que tiene menos de 61 no votó en ese referéndum. Pero sí que es cierto, por otra parte, que la opción monarquía o república se pregunta, es cierto que de forma tácita, cada vez que hay elecciones generales en España.
Y en las últimas elecciones, la del 10 de noviembre de hace 2 años, el 71%, entre el 71 y el 72% de los votantes se decantó por opciones que defienden, bueno, que defienden el sistema monárquico. Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Ciudadanos y algunos partidos regionalistas que defienden la monarquía. Si hubiera una mayoría republicana en España, es cierto que tú a la hora de votar un partido hay multitud de factores, obviamente, que juegan pues para que votes a un partido u otro, pero si hubiera una mayoría republicana, oye, pues España ganaría las elecciones un partido republicano. Por otra parte, decir que defender un símbolo constitucional como es el rey es utilizarlo en su favor o denostarlo, bueno, es algo que va en su propio perjuicio, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Parece que es como un argumento un poco ad hominem, ¿no? Como los de Vox defienden de una forma un poco visceral o reiterada la figura del rey, pues parece que el rey, como decía antes un compañero, pues parece que el rey es de extrema derecha, ¿no? Bueno, hombre, por esa regla de tres se podría decir perfectamente que ser republicano, por esa regla de tres se podría decir perfectamente que ser republicano es estar en contra de la unidad de España, cosas que yo a priori veo que no tienen ninguna relación entre sí. Más cosas, bueno, en España la monarquía es cierto que podrá ser objeto de todas las críticas que uno quiera, pero no entre ellas no está la de ser una institución excesivamente cara. En Francia la república cuesta 112 millones de euros. En Alemania un poquito menos. En Alemania son 20. Es un país mucho más austero. En Italia, en cambio, son 228 millones de euros, lo que cuesta la República de Italia. En España, el presupuesto de la Casa Real, reflejado en los presupuestos generales del Estado, aunque luego no se sabe exactamente cuál es la cantidad concreta, pero la partida presupuestaria de la Casa Real es de aproximadamente 7.818.000 euros, que es una cifra, bueno, bastante modesta en comparación con otros gastos que tiene el Estado. Y a la pregunta que se hacía antes de cuál es el modelo deseable de monarquía para de aquí en adelante, en el futuro, para España, bueno, yo defiendo una monarquía que se encargue de garantizar una neutralidad política. Lo que no puede ser es que el rey muestre afinidad hacia un partido u otros que se presentan en unas elecciones, cosa que no ha ocurrido en absoluto, y Felipe VI en esto es muy exquisito, que por supuesto defienda la ley y la Constitución española, que sea árbitro y moderador del juego político, del juego de partido de nuestro país, que sea también el embajador nacional, económico y cultural de nuestro Estado, que garantice o que facilite, mejor dicho, la estabilidad política, cosa que probablemente en este país, visto nuestros precedentes históricos, no ocurriría con una república. Por supuesto, y como han dicho algunos compañeros, que sea transparente en sus cuentas, es algo que es exigible. Y en esta línea también sería exigible, por supuesto, la ejemplaridad de sus miembros. Lo que no puede ser es los escándalos que hemos visto ligados a la monarquía. Tanto de la familia real, que son pues el rey, su consorte y sus hijas, pero también el rey don Juan Carlos y doña Sofía, sino también de la familia del rey, que no es exactamente lo mismo, que ahí también incluye pues a las hermanas del rey, a sus sobrinos, etcétera. Y también yo propondría una última cosa, y ya con esto termino, que sería, bueno, que a los niños y a los adolescentes en los colegios, por supuesto, no se les adoctrinase, pero sí que se les mostrase en qué consiste la Constitución española y el papel que juega el rey en ella. Y a partir de ahí, pues que juzguen si creen verdaderamente útil la figura del rey o no. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos con Julio. ¿Se me oye, verdad? Sí. Vale, genial. A ver, mi propuesta de modelo de Estado creo que coincide con la de mucha gente de aquí y también creo que con la de mucha gente de la calle cada día más, ¿no? Y es que creo que España lleva pidiendo a gritos, ¿no? Durante años una república federal, como comentaba el compañero, ¿no? Una república que se base pues en los principios feministas, ecologistas, sociales, con una constitución que realmente se cumpla al dedillo y que sea capaz, ¿no?, de blindar realmente de manera efectiva derechos como la igualdad real de todos los españoles o el derecho a la vivienda, ¿no? Una república que también pueda garantizar unos mínimos intocables del estado del bienestar y que se preocupe por la sanidad pública, por los diversos servicios públicos y que defienda con uñas y dientes, pues, por ejemplo, de nuevo el derecho a la vivienda o la renta básica universal, ¿no? Por lo tanto,
yo creo que mi propuesta de modelo de Estado en este sentido va a pasar siempre por establecer un escudo social mínimo de protección y poder seguir creciendo así día a día como democracia, basando este impulso en un derecho muy simple, que ya lo comentaba antes, el derecho a la libre elección y autodeterminación. A su vez también creo que es importante reconocer lo que decían los compañeros y lo que estoy completamente de acuerdo. El nacionalismo es muy dañino, pero muy, muy dañino. Y por eso creo que una república federal sería una solución muy buena para acabar con los conflictos que se producen en algunas de las autonomías de España. Es decir, si construimos una identidad española de mínimos que no aplaste ni ahogue a las diversas naciones del Estado, va a ser mucho más fácil empujar hacia un horizonte común. Así que, no como se ha dicho, yo creo que todo lo contrario, la república es unidad popular y unidad de país. También se ha dicho en varias ocasiones que no es el momento de una república porque España ahora mismo tiene otras prioridades. Y yo la pregunta que me hago es si hay alguna prioridad mayor que el seguir creciendo como país democrático, realmente, ¿no? Ya termino, perdón, que sé que tenía menos tiempo. Y es algo a lo que se ha hecho referencia en otras ocasiones. Muchas veces yo creo que a los republicanos se nos acusa, ¿no?, de querer construir un régimen de izquierdas exclusivamente, y esto es un fallo. Al igual que la nostalgia hacia la Segunda República, el querer construir solamente una república de izquierdas es un fallo, porque no hay 47 millones de españoles de izquierdas. Y además porque hay decenas de repúblicas de derechas en el mundo, y yo estoy segurísimo, y no me cabe ni la menor duda, de que la tercera vamos a caber todos. Entonces, como conclusión, no es una cuestión de izquierdas y de derechas, sino de dignidad política. Muchas gracias, Jaime, y te dejo ya, discúlpame. Pues muchísimas gracias a ti, Julio, y muchísimas gracias a todos los tertulianos que hemos tenido hoy. La verdad es que como moderador es un gusto poder tener a jóvenes con una opinión y de una forma tan crítica y constructiva hablar sobre un tema que en la actualidad puede generar muchos debates y sobre todo muchas confrontaciones que de manera numerosa surge mucha crispación, ¿no?, en la actualidad política. Así que quiero dar las gracias a María Teresa Domínguez desde las Nuevas Generaciones de Villaviciosa de Odón. Y quiero dar las gracias también a Carlos Portolés, presentador de Dos Cabalgan Juntos aquí en Lowpod, a Joan Jordi, director de F98, a Jorge Molina, director de este canal de Lowpod, a Luis Jimeno, que presenta Ciudadano Cero, y a Julio Ayala desde Rebeldía de Madrid. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este debate que, como he dicho, que creo que es tan necesario para la sociedad y sobre todo para la juventud de hoy en día y para nuestro país. Desde aquí quiero dar las gracias al canal de Lowpod por permitirme la oportunidad de moderar este debate joven en política joven. Dar un gran saludo a mi gran amigo Juan Manuel de la Vega, que presenta La Tribuna, y desearos los mejores éxitos con los programas de Ciudadano Cero y de Dos Cabalgan Juntos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado en directo. Os animo a que os unáis a esta red de podcasting, que les sigáis en sus distintos directos, en sus distintos programas, ya que son los jóvenes los que tenemos que crear contenido crítico, constructivo en todos los aspectos, ya sean políticos, de deportes y todo lo que tiene esta casa. Así que nada, muchísimas gracias Jorge por darme esta oportunidad, y muchísimas gracias a Lowpod y a todas las personas que nos habéis visto en directo por hacer posible este debate. Nos vemos pronto, Jaime. Cuidaros mucho y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.